Hola, buen día, me presento. Mi nombre es Santiago Romero. Hago parte del grupo del SENA de medios gráficos visuales. El día de hoy vamos a estar realizando una de nuestras actividades, justamente es la evidencia que tenemos en pantalla, la del foro sobre características del trabajo en contexto laboral o local. Bueno, en principio lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta actividad es planteada por nuestro docente Juan Daniel Solano Hernández, quien nos solicita respuesta a las siguientes preguntas, el cual pues van a quedar en evidencia de grabación de video para que así pues haya una constancia de las respuestas del foro. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿por qué el trabajo es un derecho humano fundamental? Bueno, básicamente todas las personas tenemos derechos y tenemos también obligaciones, ¿sí? Dentro de estos derechos está la del trabajo, es algo fundamental porque nos permite subsistir, nos permite tener una vida, pues básicamente también llevada y pues nos permite tener como tal esa posibilidad de tener grandes avances, ¿sí? Entonces, por tal razón, es un derecho fundamental para todos, independientemente de que tengamos alguna condición especial, como lo puede hacer una discapacidad, también se tiene como tal el derecho al trabajo. Tenemos nuestra segunda pregunta que nos dice, ¿cómo es posible un mundo laboral mejor? Bueno, hay que tener en cuenta que las condiciones que voy a decir a lo siguiente pertenecen a situaciones que han llegado a pasar o que se han llegado a evidenciar en los trabajos que he tenido, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería mejor sin tener de pronto explotación laboral? Segundo, jornadas laborales después del horario determinado, de pronto remuneraciones que no son bien pagas, el tipo de contratos que se tiene para las personas, estas condiciones que he dicho anteriormente, si no pues llegasen a pasar estas a hoy en día, la calidad de las personas laboralmente mejorarían. Tenemos nuestra tercera pregunta que dice, ¿qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo? Bueno, en principio hay que tener en cuenta algo. La OIT es quien se encarga de regularizar todo el tema de lo laboral, en este caso, pues los derechos laborales que se tienen entre el empleador y el colaborador de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fundamento principal? Velar, velar por los derechos laborales, ¿sí? En ambos sentidos. En este caso, tenemos nuestra cuarta pregunta que nos dice, ¿qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? Bueno, en principio considero que la necesidad básica es subsistir, ¿sí? Que de pronto para algunas personas es diferente porque pues no requieren de pronto de andar comprando cosas para subsistir porque de pronto se las proporciona a alguien más. Siento que en cierta manera pues el tema del salario va fundamental para llegar a subsistir o avanzar incluso, ¿sí? Para tener mejores remuneraciones, lo que pueden ser estudios, inversiones, negocios, esto también puede influir a tener como tal un salario básico y en un futuro pues determinarlo como una proyección, pero básicamente subsistir. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los derechos laborales más importantes? Bueno, yo creo que a una remuneración, uno tiene derecho, si está laborando, tiene derecho a una remuneración laboral también, tiene un derecho a un valor económico remunerado por parte de ese empleador, también tiene derecho a un contrato. Sí, en muchas ocasiones no se dan contratos, pero considero que todos tenemos derecho a un contrato, ¿sí? Por otra parte, también el tema del horario laboral. Uno tiene derecho a saber cuántas horas va a llegar a trabajar en una jornada laboral, o ya sea bien en un ciclo, no sé, de semanas, pueden ser meses y así sucesivamente. Seguimos con la siguiente, sería, ¿cuáles son los derechos laborales más vulnerados? Bueno, en principio el contrato. Hay unos contratos que hoy en día
los han retirado precisamente porque pues abusaban mucho de la persona colaboradora, ¿sí? Y esto hacía que pues se viera afectado como tal, ya sea bien el tiempo, el bolsillo de las personas, entonces en cierta manera puede ser contrato, puede ser incluso horarios laborales, puede ser de pronto acoso laboral que se haya presentado en algunas situaciones. Estos serían como los derechos más vulnerados, ¿sí? Uno tiene derecho también a estar claro con la información dentro de la empresa y pues en muchas ocasiones se obvian estas informaciones. Seguimos con la pregunta que sería ¿qué implicaciones sociales, económicas, culturales y políticas tiene que las personas tengan o no derechos laborales? Esto influye en mucho, precisamente porque sociales, a nivel social, todos trabajamos como equipo para tener una proyección a futuro, ¿sí? También para un proyección a futuro me refiero laboralmente, ¿no? Precisamente para el crecimiento, ya sea bien de alguna empresa, sea algo similar, ¿sí? Económicamente, realmente, pues, gracias a nuestro esfuerzo, se llegan a generar un movimiento económico a nivel de ciudades, ¿sí? Culturales. Digamos que algunas regiones del país no tienen conocimientos en ciertas culturas o ciertos temas en especial que otras regiones nos puedan proporcionar. Políticas. Listo. En este caso, las políticas son realmente importantes porque nos permiten dar ese voto de confianza y además de saber tener como ideologías diferentes a los demás, ¿sí? No todos pensamos de la misma manera. Por lo tanto, a nivel político, somos un mundo totalmente diferente. Listo. Nos dice la siguiente pregunta. ¿Qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente y el ideal del trabajo para las personas? Bueno, básicamente un trabajo decente es tener condiciones laborales, tener un contrato, tener, no sé, por ejemplo, estar afiliados a fondo de pensiones y de cesantías. Si esos son condiciones buenas para la persona colaboradora de la empresa. En otro ámbito como tal, derechos que se lleguen a promover también, horarios laborales, temas de remuneraciones salariales. Esto más que todo incluiríamos dentro de la pregunta. ¿Por qué es importante una protección especial en el mundo del trabajo para las mujeres, para los jóvenes y bueno, para estos dos sectores más que todo? Bueno, a través de la historia hemos evidenciado que para las mujeres se ha visto mucho desnivel en la historia hacia atrás. Hemos tenido que vivir muchas cosas a pasado de pues que las mujeres no tenían las mismas condiciones, que tenían de pronto trabajos que no eran bien pagos, que tenían explotación laboral, acoso laboral, ¿sí? Ese tipo de cosas influyen mucho porque pues debemos tener una cierta manera de prioridad, en cierta manera, a retomar como tal esa igualdad en que se tienen ambos géneros, ¿sí? Para que pues así en conjunto se puedan salir adelante los dos géneros. Por otra parte, a los jóvenes es algo muy importante porque las empresas por lo general no suelen contratar personas sin experiencia o no le dan ese voto de confianza a las personas que son muy jóvenes. De ahí parte como tal un problema principal de que los estudiantes salgan de su universidad o que se gradúen y no consigan trabajo, ¿sí? Puede ser de pronto también porque no hay mucha oferta para la carrera o pueden variar entre situaciones de que la empresa no dé voto de confianza. Eso se ve mucho realmente. Y por último, es importante la organización sindical para la democracia sustente su respuesta. Bueno, básicamente la organización y
y la Defensoría de todos los trabajadores y reforzar un diálogo social incluye en que pues ambas partes tengan ciertos beneficios, ¿sí? Y que sea un proceso eficaz, que no sea un proceso por hacerlo, sino que sea un proceso realmente eficaz. Por lo tanto, es importante porque pues todos tenemos el derecho a generar nuestra opinión y en este caso es particularmente bajo a la democracia sindical que en este caso se pueda llegar a tomar, ¿sí? En principio, como para hacerlo un poco más claro, es importante tener esa opinión personal para poder mejorar en cierto aspecto nuestras condiciones laborales también. Perfecto, estas serán todas las preguntas. Muchas gracias para las personas que llegaron a ver este video, para el profesor también. Y a continuación vamos a realizar también nuestra opinión personal en el foro que nos dejaron planteado. Hasta luego.